Hola a todos, mi nombre es Rosario Rodríguez, soy parte del equipo de cardiometabolismo y diabetes y en esta oportunidad les voy a hablar sobre antialdosterónicos no esteroides y su rol en el manejo de los pacientes con síndrome cardiorrenal metabólico. Bien, a modo introductorio de a poco vamos entendiendo un poco más sobre la complejidad de este síndrome y también su carácter como progresivo y en etapas. Esta es una ilustración de uno de los últimos statements al respecto de la AHAM y fíjense cómo siempre la base que tenemos que entender y el principio de todo es el exceso de este tejido adiposo disfuncionante e inflamatorio que condiciona o predispone a una segunda etapa donde se agregan factores de riesgo metabólicos y enfermedad renal crónica. Resalto este punto, fíjense cómo grafican la interrelación entre todos esos factores entre sí. Y para empezar a hablar de los antialdosterónicos, quiero resaltar la enfermedad renal crónica, el impacto pronóstico que tienen estos pacientes y cómo, por ejemplo, en pacientes con diabetes aumenta 5 veces el riesgo de insuficiencia cardíaca o 2 veces más el riesgo de infarto y por eso creo que todos tenemos que tenerlo en cuenta para intervenir de forma temprana y evitar su progresión. Cuando uno estudia digamos, la fisiopatología de la enfermedad renal crónica, comprende la complejidad del mismo y en forma resumida estos serían los factores más importantes que predisponen a su inicio y deterioro, que son factores hemodinámicos, metabólicos y de inflamación y fibrosis. Y en función a ellos se han ido generando targets terapéuticos. Unos son el bloqueo del sistema renina-angiotensina con YKR2, que ya tienen unos cuantos años de evidencia al respecto, los ICGLT2 y hace no tanto la evidencia de los agonistas de GLP-1 en ese contexto. Pero es cierto que la inflamación y la fibrosis quedaba un poco sin resolver del todo, y ahí es cuando, digamos, cobra importancia el estudio de la sobreactivación del receptor mineralocorticoide. Es conocido el daño renal y cardiovascular que genera. Hay que entender que este receptor no solamente se activa por la aldosterona, sino progesterona, cortisol, hiperglucemia, alto contenido de sal, y eso genera que el receptor transcriba todos genes que están involucrados en procesos profibróticos y proinflamatorios. Y eso va a tener un impacto tanto a nivel renal como vascular como cardíaco. Es por eso que, perdón, vuelvo atrás, digamos, se ha estudiado el rol de los antagonistas esteroides y no habían demostrado a la fecha que tenían un impacto a largo plazo en la enfermedad renal crónica e insuficiencia cardíaca. Y es por eso también que surge el estudio de la finerenona, que es un antagonista receptor selectivo y no esteroideo, y quiero resaltar un poco esto que es su estructura, que es de tipo bulky o voluminosa, y que genera un cambio conformacional distinto al bloquear el receptor porque evita la unión de cofactores o coactivadores. Y de esta forma bloquea de una forma distinta y tiene este beneficio de que bloquea la transcripción de genes proinflamatorios y profibióticos a los cuales se le adjudican los beneficios de los cuales vamos a hablar. Cuando comparamos las moléculas, espironolactona, eplerenona y finerenona, fíjense que resalto esto, ¿no? Lo de la conformación como voluminosa, no esteroidea, y quiero también resaltar la alta potencia y la alta selectividad que tiene por el receptor. El primer estudio que surge al respecto es el Fidelity, que en realidad el Fidelity es el análisis conjunto de dos estudios que iniciaron todo esto, que es el Fígaro y el Fidelio. Ambos se hicieron de forma similar, con un diseño parecido, que por esto permite el análisis conjunto en el Fidelity que le da mucha más robustez y que incluyó 13.000 pacientes. Son 13.000 pacientes que tienen enfermedad renal crónica y diabetes. Fíjense que el espectro de la enfermedad renal crónica que incluyen es amplísima, pero un factor a recordar es que todos tienen al menos moderada albuminuria, que estaban bajo dosis máximas toleradas de ECARA2 con un potasio aceptable en sangre. Y se analizaron la eficacia y la seguridad de finerenona versus placebo en un compuesto cardiovascular y renal. El cardiovascular era el tiempo a muerte cardiovascular, infarto y ACV fatal y hospitalizaciones por IC, y ese compuesto finerenona la redujo un 14% con respecto a placebo, principalmente a expensas de lo que es la internación por IC, y el compuesto renal, que era tiempo e insuficiencia renal, descenso de 57% más del filtrado y muerte de causa renal, lo redujo en un 23% con respecto a placebo. Los efectos adversos no hubieron grandes diferencias, sí hubo más hipercalemia, lo cual es lógico a favor de finerenona, pero lo cierto es que no tuvo gran impacto clínico y no hubieron eventos letales.
el promedio de aumento de potasio en sangre que genera la finerenona es de 0,19 milimol litro y es estable a lo largo de los meses. Entonces, se puede iniciar finerenona en pacientes con un potasio aceptable en sangre, un filtrado mayor o igual a 25, y las dosis de inicio serían 10 miligramos para quienes tienen menos de 60 de clearance, y para aquellos mayor de 60 ya podrías iniciar con 20. Es interesante que 20 debería estar la dosis target porque ellos vieron que era dosis dependiente de parte de los beneficios como la reducción de la albuminuria que se tenían, por eso deberíamos apuntar a esta dosis y siempre, ya sea al inicio, al reinicio o al aumento de dosis, al mes deberíamos evaluar cómo está el potasio en sangre. Ahora bien, volviendo un poco a la interrelación de todos estos factores, quiero hacer una introducción de lo que es la IC preservada. Los pacientes con diabetes tienen 2 a 5 más riesgos de IC preservada y en enfermedad renal crónica es altísima la prevalencia, incluso más a mayor estadio renal. La realidad es que en aquellos pacientes con FEBI mayor o igual a 40 han habido muchos estudios y la realidad es que hoy en día los únicos que más evidencia tienen, diríamos, son los diuréticos y los ICGLT2. El TOPCAT fue uno de los estudios que evaluó antagonistas esteroides y no demostró beneficios, y es por esto que surge el Fine Art Heart Failure como un estudio que en pacientes con IC sintomática FEI mayor o igual a 40, si el tratamiento con finerenona versus placebo reduce las hospitalizaciones por IC y la muerte cardiovascular. Incluyó un número de 6.000 pacientes con una duración de más de 30 meses. En este caso llegó a incluir pacientes con 40 de miligramos de fine, pero siempre empezaban con 10 o con 20 en función del clearance, como dije previamente. Incluyó entonces IC sintomática con enfermedad cardíaca estructural y péptidos natriuréticos aumentados, y excluyó filtrados de menos de 25 y potasio más de 5, que es lo que veníamos mencionando. Los pacientes, el 40% tenía diabetes, la gran mayoría estaba en clase funcional 2 y también la gran mayoría tenía 50 o más de FEBI. En cuanto al tratamiento, la realidad es que era bastante ideal para lo que había en ese momento. Solo menos de un 14% en cada rama tienen ICGLT2, pero porque cuando arrancó el estudio en este grupo todavía no estaba publicada la evidencia de los ICGLT2. El endpoint primario fue muertes de causa cardiovascular y total de eventos por IC, y ese compuesto lo redujo finerenona un 16% en comparación con placebo a expensas de los eventos de insuficiencia cardíaca. Un dato más era que no hubieron diferencias entre, o sea, respectivamente de mayor o menor a 60 de FEBI y así usaban o no ICGLT2 previamente. Uno de los puntos a analizar preespecificado en el Fine Arts fue el desarrollo de diabetes. Y esto tiene que ver con que se sabe que los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen mucho más riesgo de desarrollar diabetes, particularmente este grupo, que son los de IC preservada o mínimamente reducida. Eso parece tener que ver con la insulinoresistencia que genera la activación del eje renina-angiotensina-aldosterona. Entonces fueron a evaluar qué sucedía con la incidencia de diabetes. Recuerden que más o menos el 60% de la población no tenía diabetes y el 8% de esos desarrolló diabetes en la evolución. Cuando comparaban estos eventos en placebo y finerenona, vieron que finerenona tuvo de forma significativa menos eventos de diabetes de novo con respecto a placebo. Y esto parece tener que ver con estos beneficios o esta fisiopatología que les mencionaba del eje, y probablemente también debe tener algo agregado sobre el impacto en la inflamación y la fibrosis, pero bueno, hay mucho por entender al respecto. A modo de conclusión, los beneficios de finerenona están relacionados con la amplia distribución del receptor mineralocorticoide, con la estructura de la molécula y con el bloqueo transcripcional que genera. Recordemos que redujo en enfermedad renal crónica y diabetes un 23% el riesgo de progresión de enfermedad renal y un 14% en compuesto cardiovascular, y eso ya le valió la recomendación en KDIGO y en ADA en este grupo. A su vez redujo un 16% el compuesto de muerte cardiovascular IC en IC sintomática con 40 o más de FEBI, ya sea con o sin diabetes, y en este último grupo sin diabetes redujo la incidencia de diabetes en comparación con placebo. Y para cerrar, creemos que las presentes y futuras estrategias terapéuticas para el síndrome cardiorrenometabólico deberían idealmente demostrar beneficios
en el complejo espectro de las entidades que atraviesan esta condición. Muchas gracias.